Bendición. Bueno, vamos a ir en 1 Corintios 3:9. Y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Miren, si esto lo aplicamos en términos familiares, quiere decir de que nuestra casa es como un terreno en el cual uno debe cultivar, sembrar y cosechar. Mi mayor ejemplo en lo que yo puedo dar hoy es mi papá. Mi papá, a través de la oración, a través de cada palabra, trabaja en nosotros. Si bien es cierto el hecho de que yo nazca o que alguien nazca en una familia cristiana no determina que esta persona se dedique a dicha congregación, es importante que uno como padre, usted como padre, como madre, entienda esto. Porque muchas veces uno piensa que porque el hijo o ya va a la iglesia ya está todo, pero no, es un trabajo que comienza con los padres. ¿Con quiénes comienza? Con los papás. Yo le voy a decir una verdad y le voy a decir así en experiencia, y soy testigo de que el poder de Dios y la misericordia de Dios se ha manifestado en mi casa. Para los que no saben, y yo la verdad cuando me enteré de esto, yo dije, Dios es pues bueno, pero yo cuando me enteré de dónde mi papá ha salido, de dónde Dios lo ha sacado, pues yo me acuerdo de haber conversado con mi abuelita y con mi tía, antes de que fallezca, pues me contaron tantas cosas que yo me quedé, ambas por separado, como que una contándome y la otra confirmando. Yo me quedé y dije, Dios es tan bueno porque la maldición, gracias a Dios, Jesús la rompe. ¿Cuánto lo creen? Entonces, pero qué importante es aún que los padres puedan seguir orando, porque el enemigo, dice la Biblia, que es como ese león rugiente. Es como ese león rugiente que quiere destruir no solo a los padres, sino a los hijos. Pero la clave son los padres. Yo soy, ¿cómo lo puedo decir? Yo soy el resultado de la oración de mis padres. Yo soy el resultado de la oración de ellos, de que cada día permanezco. No solamente porque escucho la palabra, sino por la oración de ellos. Qué importante es que tú entiendas que tú eres colaborador y de que tu trabajo es sembrar. Si el matrimonio de los padres no estuviera, la verdad, tan fuerte, creo que mis hermanos y yo no permaneceríamos. Pero eso, yo le llamaba, a mi mamá le digo, qué bacán es cómo ustedes se llevan, porque eso a nosotros nos fortalece. Si les hablo de efectos de mis padres, son como nada. Tienen más virtudes que defectos. Y eso a nosotros nos fortalece. Por eso, tú, hermano, hermana, qué importante es que tú puedas, si tienes esposo, trabajar en ello. Porque de ello, como yo veo, eso emana a los demás. Como está tu matrimonio, los hijos, pues tener resultado. ¿Me entienden? Y como está tu relación con Dios, va a ser también, o cómo lleves una oración, porque, hermano, el hecho de que yo esté acá no significa que ya está todo. El trabajo continúa. Y aparte lo que ayer hablaba y decía, con razón. Y es importante entender de que la familia, después de Dios y después de mi comunión con Él, es la familia. Entender eso hace de que yo le ponga la relevancia y le ponga la importancia en mi vida. Yo todavía no tengo familia, pero la verdad yo digo, qué responsabilidad es tener hijos, porque yo no soy tranquilo, yo soy terrible, he sido peor. Y la verdad yo veo a mis padres no solo la paciencia, sino la sabiduría de cómo encaminarme. De pronto tú como padre tienes hijos, pero tú tienes que entender de que tienes que darle todo. Cada enseñanza que el pastor da, recíbalo, porque la verdad es real. Él lo que vive lo habla. Y la verdad yo soy testigo y soy el resultado de ello. Tercero,
en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6, en el quinto libro del Pentateuco, versículos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y le atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La formación cristiana implica que mi casa es un centro de aprendizaje y instrucción. Mira, yo la verdad no sé cómo eran mis padres, pero yo digo, porque nosotros somos 6, y son 6 mundos, 6 formas diferentes de pensar, 6 maneras de verlas de una perspectiva distinta. Y yo hice con los años, mi papá aprendió como que instruirnos no de manera igual, sino de manera que como que llega a cada uno. Porque yo soy un mundo, mi hermano es otro, su manera de pensar es otra. Como él trabaja en mi hermano, no trabaja en mí. Entonces es importante que tú aprendas a entender que tu casa es ese lugar donde el hijo crece. Ahora, creo que a mí me ha impactado es que es desde el vientre de la madre donde uno tiene que formar al hijo. De verdad, yo estoy aprendiendo también como ustedes de pronto, y qué bueno que antes de tener hijos ya estoy sabiendo. Esa es una ventaja grandísima para los jóvenes, escuchen. Y la verdad es que entender eso hace de que podamos formar familias no perfectas, pero familias en ese camino de perfección, en ese camino que de verdad sea de bendición no solo para los padres, sino para el alrededor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, solo es eso la reflexión de hoy, y le dejo con el pastor. Salmos nos lleva a tener una intimidad con Dios. Salmos nos revela incluso de Jesucristo. Salmos nos da muchas instrucciones de alabanza, de oración, de intimidad, de integridad. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel. Ayer estábamos viendo una familia numerosa porque, bueno, pues, aunque no es así al principio es que cada hombre tenga una sola mujer y una mujer tenga su propio marido, ¿no? No es que un hombre tenga 2, pero aquí vemos, ¿no? Vemos aquí un problema tremendo. ¿Y cómo se va a sentir el Cana ver a 2 mujeres peleándose entre ellas, irritándose, ¿no? Una llorando y la otra haciendo cosas contra de su prójimo, ¿no? No se llevan bien, creo que cada uno quería lo suyo, ¿verdad? Por eso es importante es mejor tener tu propia esposa y tener tu propio esposo, no del vecino, no, sino lo que Dios te ha dado. Amén. Lo que Dios te ha dado, como alguien dijo, tomar un esposo es construir, ¿no? Es construir y enfrentar diferentes batallas, diferentes luchas, en diferentes circunstancias, saberlas pelear, pero siempre juntos, ¿verdad? No divididos, no separados. Un problema, una situación, no es causa de división, es causa más bien de unión, es causa más bien de aferrarse y enfrentar juntos al problema, juntos a la situación, ¿no? Y vemos aquí, el día de ayer hemos estado leyendo este capítulo y hemos visto a esta familia, ¿no? Que había algo en ellos, a pesar de su situación, en ellos había algo que los mantenía, algo que los ayudaba, algo que los diferenciaba,
era su adoración y era su sacrificio. Vemos aquí, ya en el capítulo 2, el canto de Ana. Ok, vemos aquí, bueno, no quisiera hablar del cántico porque hay muchas cosas para rescatar en el cántico de Ana, como uno de ellos, por ejemplo, en el verso 10, que dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí la palabra ungido se refiere al Mesías, y por primera vez aquí ya enfáticamente hablando del Mesías, habla en profecía en el canto de Ana, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el verso 11 y dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vemos aquí que Ana había dejado a su hijo. Ana había criado a su hijo 3 años, se dedicó en criar a su hijo. Esto es algo importante que entendamos las madres, a lo menos las madres que tienen sus pequeños niños o que están en proceso de crecimiento familiar. Es importante que cada mamá entienda que es muy importante la crianza del niño sus 3 primeros años. En psicología hablan sus 5 primeros años. O sea, es muy importante darle el énfasis en estos 3 primeros años de su vida, estar con ese niño, con esa niña constante. Yo he visto mujeres incluso dejando su carrera por estar con su niño estos 3 primeros días. No es fácil, pero años. Es algo importante porque ahí como que se cultiva el apego, se fortalece el espíritu y uno lo va encaminando a ese niño. También tenemos que entender de que el ser humano nace con su propio temperamento, ¿no? Y uno tiene que, pues, conducirlo. Entonces, Ana aquí se determinó que iba a dedicar a un niño a Dios. No se determinó que lo iba a encargar para que Elías lo instruyera, sino ella misma lo instruyó para dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Entonces, para mí eso es clave. Es clave, esta palabra es muy importante y esta palabra es la que a mí me ayudó para criar a mis hijos. No lo voy a decir a todos porque cada año que yo venía teniendo un hijo, yo iba teniendo una nueva revelación, me iba conectando con la palabra. No es porque me casé y ya supe todo, no. Cada hijo me ha ayudado a mí a buscar a Dios y a buscar la dirección de Dios para cada niño, porque como el que me antecedió, Samuel, cada niño tiene su propio mundo y no podemos tratar a uno al igual que al otro. Cada uno tenemos que, y yo sé que eso no es fácil, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que aprender a instruir, tenemos que aprender a tener mucho lo que se llama paciencia. El fruto del Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nuestro corazón. O sea, qué importante es eso. Y no se sientan, o sea, les felicito. Mamás que se dedican a sus hijos y que digan, bueno, yo soy mamá, no soy ama de casa, y a veces entre comillas dicen, ¿tú qué eres tú? Cuando hay un censo, señora, ¿a qué se dedica? No, yo soy ama de casa, como que algo que fuera algo inferior. No, el ama de casa, una buena madre, es bien visto ante los ojos de Dios. ¿Ok? Y hay incluso hay personas que tienen carrera, pero no descuidan de su hogar. O sea, no descuidan. A mí me ha tocado viajar. Y pues, yo como madre, yo estaba así, Señor, te amo mucho. Y la Biblia me dice, el que ama, padre, madre, hijo, más que a mí,
Señor, no, yo te amo mucho, pero una cosa, tú me das una responsabilidad. Por favor, te pido a alguien que pueda cuidar de mis niños mientras que yo viajo, y oraba a Dios que Dios le diera la persona indicada, la persona que Dios pusiera en su corazón, el poder tener la misma paciencia, no la misma paciencia, pero por lo menos poder llevar a mis niños, porque pues uno sabe los niños que uno tiene, ¿verdad? Entonces, y no todos tienen paciencia con tu niño. Y yo he visto madres, algunas mamás que no tienen paciencia hasta con sus propios niños, y entonces, hermanos, tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo, ¿no?, que nos ayude a cultivar esa paciencia. Y gracias a Dios, esa es una gran virtud que debe tener todo padre y toda madre. Y vamos a ver aquí en el versículo 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos. Ya eran grandes los hijos de Eli, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, ya se habían acostumbrado a hacer algo que no es correcto, que cuando alguno ofrece sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un carfío de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del carfío el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Verso 15: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la quemaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestida de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió. Y Jehová a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, en total 6 con todo Samuel. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué hermoso que crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vemos aquí otra familia con otra situación. Vemos aquí a un sacerdote y 2 hijos ya mayores, grandes, que no honraron a Dios, que no hacían las cosas correctas como Dios les había mandado. O sea, ellos aprovecharon la posición, pero ellos no respondían al llamado, o sea, a ser elegidos. Los sacerdotes eran elegidos por Dios. Entonces, Dios nos elige a nosotros como madres, Dios nos elige a nosotros como padres, y nos elige muchas veces como líderes, o nos elige muchas veces, por más que estemos en la puerta. Ese es un privilegio. Estar en la escuela con los niños o líder de niños es un privilegio. O sea, Dios nos te escoge por sí. Dios te escoge para un servicio digno de alabanza, digno de honra para Dios. Cuando tú le sirves a Dios, le honras a Dios, le dignificas a Dios. Nosotros tenemos que aprender, uno, a conocer a Dios, tener el conocimiento de Dios, conocer su palabra. O sea, tenemos que indagar su palabra, tenemos que atesorar su palabra, tenemos que comer, como le dijo a Isaías: come el rollo, o sea, aliméntate. No solamente leas como una lectura de un libro, sino que tienes que aprender a alimentarte, alimentar tu espíritu, alimentar tu alma, porque vienen momentos difíciles. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ello? ¿Cómo vamos nosotros a poder también, con la palabra del Señor es la que nos limpia y nos redarguye? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de nuestros errores nosotros, si no es por la palabra? ¿Cómo vamos a decir: sí, en esto fallé, perdóname, Señor, me voy a corregir? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta nosotros mismos cuando nosotros no escudriñamos la palabra? Tenemos que escudriñar la palabra para que la palabra nos limpie y produzca en nosotros no solamente fe, sino también temor de Dios. Y estos varones desconocían la palabra, no había temor en sus corazones. Ellos hacían lo que ellos querían. Dice la Biblia que eran impíos. Y un impío hace lo que quiere. Esta familia prácticamente fue una familia que buscó destrucción. Fue una familia que no honró el nombre de Dios. Por eso, hermano, no tomemos en poco que tú eres un hijo de Dios. No eres un impío, eres un hijo de Dios. No tomes en poco que eres un hijo de Dios. No tomes en poco si eres líder de niños, de jóvenes o de adultos. No tomes en poco lo que Dios te ha dado. Honra al Señor con lo que Dios te ha dado. No tomes en poco también las ofrendas, que el Señor también los recibe. No sustrajamos, ¿no? O sea, no seamos de esos hijos de Dios que sustraemos la ofrenda del Señor en vez de traerlo o separarlo. Tenemos que aprender a separar nuestra ofrenda, a respetar la ofrenda del Señor, a honrar la ofrenda del Señor y no tocar lo que es de Él. Tenemos que aprender, hermanos. ¿Por qué? Porque más nos vamos a honrar a nosotros mismos que a Dios. Muchas veces nosotros, ¿qué se inclina el impío? A honrarse a sí mismos. El impío no piensa en Dios. El impío dice: bueno, pues de repente por ahí es tocado y da una pequeña ofrenda, ¿no? Pero el impío así nomás no ofrenda, porque el impío desconoce de esto. Y más bien a lo contrario, el impío más bien le gusta sustraer, ¿verdad? Le gusta hacer cosas incorrectas.
Nosotros tenemos que aprender de estas dos familias. Uno, la vida o la muerte, la paz o la aflicción. Entonces seamos como Ana, busquemos al Señor, seamos como el Cana, que llevaba a su familia, cueste lo que cueste, cualquier situación, en cualquier situación, él sabía que Dios iba a hacer algo en su familia. Y es por eso que vemos aquí estos dos modelos de familias y sigamos adelante. Y yo te invito que tú puedas honrarle a Dios con tu servicio, sea pequeño o sea grande, sea donde Dios te ha colocado, hazlo lo mejor, hazlo excelente. No porque de repente estás dirigiendo, o a veces puedes ser dirigiendo de repente de los servicios higiénicos, o de repente puedes estar en la puerta, no tomes el poco. Hazlo excelentemente para el Señor, para nuestro Dios. Amén. Y tú vas a ser el modelo de tus propios hijos. De tus propios hijos. Cuando nosotros somos, algo que a mí me impacta del pastor, es la secuencia que él lleva, el buen hábito de la lectura de la palabra que todos los días lo lleva. Y a él le encanta eso, ¿no? Y también me dice, no es bueno la inconsecuencia. Cuando uno es inconsecuente, uno como padre estás marcando el destino. Si nosotros nos desviamos, porque los niños pequeños nos siguen por atrás y los pequeños nos imitan. Entonces, en estos momentos, hasta de repente tú puedes decir, no, mis hijos no dejan de faltar, pero yo, bueno, a veces falta, ¿no? Puedes decir eso, pero tus hijos en su mente ya has marcado la inconsecuencia. Quieras o no quieras, ya en su mente ya acabó. Entonces, como padres tenemos que, ¿cómo se puede decir? Reivindicarnos, pedir perdón a nuestro hijo y corregirnos. Hijo, perdóname, te dan un ejemplo. A partir de hoy me voy a corregir. Amén. Entonces nosotros estemos, hermano, marcando eso. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, que aunque fuera viejo, no se apartará de él. Hermano, así sea un hijo pródigo, va a tener que regresar. ¿Por qué? Porque está sembrado en la palabra. Amén. Pero para tener esos hijos consecuentes, hay que ser consecuentes también nosotros. Amén. Les invito a que usted y yo cultivemos la perseverancia de este hombre, el Cana, que tenía un buen, tremendo hábito espiritual y así se fortalecía su familia y lograron la bendición y la paz de Dios. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Pastor con nosotros. Bendiciones. Pueden ponerse en pie, hijos de Dios. Pónganse en pie, porque para que no estemos muy en serio. Salude a que está pegadito. Un abrazo. ¿Ya estamos hijos de Dios? ¿Sí? Muy bien. Incline su rostro. Diga conmigo, amado Espíritu Santo, en esta noche, desecho de mi mente cualquier estorbo, interrupción o que vaya a interponerse, distraer, cualquier cosa que haya sucedido, en el nombre de Jesús yo lo desecho y abro mi corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 80. Ahí los tenemos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Eso no es el 80. 8, no hay. Dice así. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahí se refiere al profeta Zacarías, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. No es a pensar en cuando nació y a le mandaron al desierto. No es a ver así. No hace falta para eso. Muy bien. Muy bien. Escuchen. Presten atención.
dice el tema, mi casa es lugar de bendición. Ese es el tema. Grábate lo que dice. Mi casa es el lugar de bendición espiritual y formación. Es en mi casa. No es una casa donde se come, viene de trabajar, y a veces como parece un hotel o un restaurante. No, es mucho más. ¿Me voy a entender? ¿Okay? Muy bien. Quiero aplicar de lo que hasta aquí he venido aplicando en mi casa. Así no vamos a entregar a mis hijos en ese entonces a los maestros de escuela dominical. No les hemos entregado, pero tampoco les hemos podido que nos vayan. Era una regla que tiene que estar ahí. Pero yo no esperaba la formación de ellos. No esperaba. Entonces, miren, presten atención. Y no vayas a pensar que todavía decir, pastor, estaba pastoreando, pero también trabajaba. Ahora, presten atención. Entonces, porque es un trabajo, una responsabilidad de trabajar primero en la casa, antes que con la iglesia, con el discípulo, en la casa. Entonces, porque, como dijo Samuel, la vida cristiana, la vida espiritual empieza en la casa, no es en la iglesia, no es en el templo, no es en la escuela dominical, porque actualmente, casi hasta ahora creo, muchas congregaciones en la escuela dominical enseñan fábulas, historietas bíblicas. Entonces, mire, escucha lo que quiero decirte. Y esa tarea primordial, que no estoy saliendo del tema, ama a tu Dios como Dios ama, enfocaba al alma y la salvación de mis hijos. Ahora, y quiero, antes de entrar más allá del tema, te quiero decirte, yo no le soy muy directo con mis hijos, pero sí mi esposa, le hemos enseñado a ofrendar desde pequeños a nuestros hijos. Les hemos enseñado que den sus diezmos. Entonces ellos diezman, ofrendan desde muy pequeño. Aunque muchos van en contra lo que dice la Biblia, nosotros haciendo caso omiso, de una forma literal, vamos a cumplir lo que dice. Entonces, todos mis hijos que trabajan, diezman, ofrendan, y es un hábito que hace bastante saludable a la vida moral y a la vida espiritual. Así que ese trabajo de fortalecer, pues empieza en la casa. Entonces, el niño se hallaba fortalecido y crecía en esa fortaleza. Quiere decir esto. Crece seguro de que Dios existe. Imagínate que tu hijo, tu hija, llega un día a decir, papá, en verdad pues hay Dios. ¿Y por qué esto? Es una señal de que tú estás fallando. Estás fracasando en esa área vital. Cuando va a la universidad y va avanzando, porque cuando entró a la universidad, yo creo que igual estudió economía. Entonces, mira, le han hecho leer el libro de Carlos Marx, Capital. Ese libro, pues, el que lee ya se vuelve un poco tarado. Comienza a tener una lucha contra Dios, contra la existencia de Dios. Y si tú no le has dado una buena base en lo que Dios existe, mañana te va a decir, papá, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y esto por qué esto?
el cual hasta aquí ninguno de mis hijos, a pesar que está en la universidad, no me ha traído esa pregunta. Y si lo hubiera traído, tenía la respuesta. Entonces, el problema de muchos padres tienen que esperar que tenga uso de razón para enseñar, es una tremenda equivocación. Entonces, mira, ahorita no tendrás ese tipo de problemas. Y peor si eres conformista en lo que haces con tu hijo. Yo he visto padres cristianos, de verdad cristianos, han dejado un trabajo esencial para dedicarse a su hijo y hacer otro negocio para estar cerca de su hijo. Increíble. Increíble. Entonces, mira, en otro punto, en su fortaleza espiritual y aún almática, el niño crece fuerte en sus convicciones de que la Biblia es palabra de Dios. No es una historieta, no es un libro más, pero hay millones de cristianos, hijos de evangélicos, incluso de pastores, así que cuestionan la Biblia. Entonces, ¿qué señal es eso? Por más que sea pastor, su padre, líder evangélico antiguo, pero ya tiene ¿qué? Ya tiene un problema espiritual y sus hijos no son sanos. Porque nunca se preocuparon desde el vientre de su madre. Mi trabajo con mis hijos empezó desde el vientre de mi esposa, en el vientre de su madre. Empezó mi trabajo, aunque te parezca locura o tal vez estupidez lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo hice. Mire, eso es lo que yo empecé a trabajar. Y eso es lo que he podido hasta aquí. El resto lo hace el milagro, no es el Espíritu Santo. Entonces, ahora, también crecía esa fortaleza. Escuchen esto. Crecía firme en sus convicciones. No, quiero que escuches esto. No tanto inestables en su formación cristiana espiritual. Mi preocupación era eso, que ellos están inestables. Tengo que trabajar en eso, fortalecer en sus convicciones espirituales, que sean firmes y estables. Hermano, y muchas veces tiene que ser con el ejemplo de Dios. Nunca mis hijos, ¿dónde está mi papá? En el cuarto cerrado. O a veces había noches que yo dormía con mi esposa, estaba el sol escondido toda la noche, pidiendo a Dios que por mis hijos, aún antes que tenga hijos, mi esposa, orando por mis hijos. También se fortalecía, escuchen esto, también se fortalecía en que tiene que llegar sí o sí a tener una vida moral fuerte. Claro, de sus inicios, incluso cuando están grandes, uno hay que seguir trabajando. Entonces, yo creo que Zacarías, el papá de Juan, trabajó mucho en ese tiempo. Los judíos eran sumamente celosos en formar a sus hijos. Y mucho más en porque cuando vinieron los vecinos a circuncidar a su hijo de Zacarías, y le venía a decir, ¿dónde está Zacarías, el pequeñito? Y la mamá Elizabeth, no es Zacarías, es Juan. Y todos se quedaron atónitos. Es como Juan vino a levantar otra historia, otra vida. Cambió la vida de Zacarías, cambió su matrimonio, cambió todo su concepto teológico, todo cambió. Se llama Juan. ¿De quién es este muchacho? Si no tiene a nadie tiene en tu generación alguien que se llama Juan. No, Dios te ha puesto, Señor. ¿Está acá? Sí. Entonces, hay padres que son secuestrados del trabajo.
Hay madres que son secuestradas de sus quehaceres y de su propia cocina. Como les he dicho anterior, padres aglomerados, absorbidos de muchas cosas y madres cansadas, padres cansados, que ya no tienen la energía ni la fuerza ni un poquito de escuchar eso, menos agarrar la Biblia o decir algo. No hay. Viene en la noche así, ya, así viene, ya no puede. Y mañana le pasan la factura y es doloroso y triste y es una desgracia. ¿Por qué? Como dijo mi esposa, han tomado un poco esa área vulnerable donde Satanás ocupa esa área. Ahora, número 2, ¿cómo hacer ese trabajo de todo lo que estoy diciendo? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer ese trabajo en el hijo? A ver, ya tengo casi 40 años de casa. Ya no es poca cosa, ¿no? 40 años de casa. Y nadie va a salir de todo el matrimonio. Es casi que nos vamos al matrimonio, ¿qué futuro me depara adentro? Así nos va a salir a nada. Y el profesional se va saliendo, ya que haciendo, va igual, ¿qué futuro me depara? Así vamos todos. Pero el cristiano marca la diferencia porque tiene un manual. Mírenme acá, el pueblo de Dios. Tiene este manual. Esto. ¿Por qué? Porque la primera palabra matrimonio, antes que existe en el hombre, existe en Dios, aquí. Aquí yo tengo un hijo, una hija que para cuestionando todo lo que dice Dios, o lo que dice Dios, eso es terrible. Si mi hija que estudió psicología, media rara, podría ir acá. Y ella nunca me dijo, no, se agachó. ¿Por qué? Primeramente, ¿cómo le trataba yo, aún cuando era niño? Segundo, ¿cómo le corregía hasta ahora? Tercero, ¿cómo procedía yo con ella? Sobre todo, inspirar, demostrarle que Dios está real. Estoy abriendo mi corazón, ahí va el tema. ¿Qué debo hacer? Entonces, que mis hijos parten, le escuchen, o al menos en mis actitudes le vean a Dios, que parten. Y nunca he usado mis sentimientos para implantar los valores. Ahora, miren, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago, pastor? Apunta. Escúchame. Número 1, ¿qué debes hacer? Número 1, aprecia a tu hijo. ¿Lo escuchó? Aprecia a tu hijo. Hermana, no quiere decir apreciar, va mucho más allá y hacer así. Aprecia a tu hijo, es decir, expresa tu alta estima a tu hijo. Yo sé que hay algunos hijos que te dan cólera, te despierta ira a algunos hijos. ¿Sí o no? O a veces tu hija te da ira, claro. Es así la reacción de esa chica. ¿Por qué? Porque nunca le han trabajado. En la calle maleducada,
en el colegio Marical, donde sea, hace ver su championnat. En la culpa no tiene. Ahora, apreciar al hijo, darle una tremenda alta estima, a tal punto que nunca en tus actitudes generes o muestres que ellos son aburridos. No te aburran. O sea, en ti ven que ellos no son aburridos. No son los que te quitan tu lindo tiempo de que tú tienes que estar descansando. Hermano, mire esto porque a ti te falta eso. O sea, mis hijos nunca deben ver a mí en mi gesto que ellos me aburren, bulliciosos. ¡Cállese la boca! Ya que una selva, 6 muchachos ahí, grito por aquí. Imagínate esa actitud que yo pongo. Pero sí te voy a marcar algo que no está bien. Pero cuando sea chico, es que se iban al colchón, saltaban y esto. ¡Ay, el colchón se me cuesta plata! A usted no le cuesta nada. A veces recuerdo si me da por eso, entonces, pero sé que yo me acuerdo, creo que a Débora le agarraba salta para que esté en el colchón, porque más vale subir a que se al techo de colchón. Ese colchón 3-4 veces no te vale, esa mujer, esa niña, ese hijo sí te va a valer. Te estoy hablando de alta estima que tiene un hijo, una madre, un padre. Unos chibolos, unos niños, saltaban en su cama en el colchón. Y el chibolo era un poquito gordito, y tanto gordito, ¡pum! Se rompe la cama, se rompe el colchón. La madre cae y es pentecostal, que ese evangelio creo que hacía el movimiento. Cacho, el colchón cuesta tanto, tiene que meter esa chica, y esto, y era su colchón del muchacho. Se rompió. Y los chiquitos, porque la mujer le dio todo, chiquitos le dijo, perdón, papá. Entonces, yo te perdono, pero has hecho de esta travesura, parecen diablillos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vas a dormir. La hermana ponía los colchones, juntaba y el chivito vivía ahí. Pasó un mes y renegaba. Ya ves, el colchón, ¿cuándo vas a comprar? Entonces él me dice, mamita, tú sabes, ¿cómo le digo? Mamá, pero vas a decir, le digo, mamita, Dios no perdona. ¡Claro que no perdona! Es que tú no me perdonas, que te pedí perdón más de 3 veces. ¿Por qué? Porque ella no aprecia su iglesia, pero en cambio va a una iglesia. ¿De qué le sirve el pelo largo, lengua larga, pata larga, todo largo, cuando no aprecia lo que Dios le da? ¿Me está escuchando el pentecostal? ¿Sí? ¿Pentecostal lo está escuchando? ¿No son pentecostales? Bien, son hijos de Dios. Estoy hablando de tener en alta estima. Tener en alta estima es mucho más que el reflector, el proyector, o la cámara, la computadora, esta cosa, más que eso, mis hijos valen más. Está en mi alta estima, mi aprecio. Pero que me estudio mis cosas, pero no hay la forma de corregir. Oye, escúchame, no es la forma. A ver, te sale tu cebolla, tus ajos, hasta culebras. Es que este muchacho me hace pecar. Vengo del culto y me hace pecar. ¿O no es así? Es lo que ha hecho contigo. Mira tu carita primero. Mira esa carita, me da pena, Dios. Es lo que hacen contigo. De repente, papá es tremendo cristianazo, pero mira cómo te trata.
O tu mamá tremenda pentecostalaza. Pero mira cómo te trata. ¿Sabes dónde, hermano? ¿Dónde se fortalece Dios ahí? La paciencia es una de las virtudes del Espíritu Santo. Eso no te le da la religión, la iglesia, el templo, ni el cultazo te da. Te da cuando tú vas a la intimidad con Él, porque es fruto del Espíritu. Entonces, el otro punto es, muéstrales a tus hijos afecto. ¿Qué les vas a mostrar? Primero, aprecio. El aprecio te lleva a valorar mucho más allá cualquier otra cosa de artefacto que tienes por allá, tu hijo. Y el segundo es, muéstrale a tus hijos afecto. Bueno, es un versículo que tiene que ver con el afecto. Póngale Romanos 16:16. Romanos 16:16. ¿Ya lo tenemos? ¿Se apagó? Mire ese versículo. Cuando tú lo lees, pero cuando tú te das lo que te ha querido decir Dios a través de Pablo ahí, mira lo que le entiende. Mira, saludaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con ósculo santo. Este es lo que le marca la diferencia. Con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de. Eso marca la diferencia. Escúchame. El ósculo santo es como dar un beso por acá. Pero yo lo voy a aplicar con afecto. O lo que dice Pablo, la ternura de Cristo. Hermano, hermano, escúchame esto. Esta semana tienes para marcar toda la diferencia. ¿Dónde es lo que más le vas a dar afecto? Cuando te das cólera. Cuando te da más, oiga, donde te despierta la rabia. No, mira cómo yo mi hijito. Falso, eso es falso. Eso hace cualquiera. Pero donde ya no te gusta, ahí muestra el afecto. Eso es difícil, humanamente. Un palo, ¿vale? Y hace otro muy bíblico. Le dice tomar una vara, y el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y son pentecostales, tremendos cristianos, tremendo. Ahora, préstame atención. Cuando dice afecto, disfruta, escúchame, disfruta con tus hijos la vida cristiana. Escúchame, siempre he buscado involucrar a mis hijos en las cosas de Dios. Siempre. Porque ellos no lo van a hacer de por sí. Papi, yo quiero. Es un milagro. Soy yo. ¿Cómo así? Nunca les he presionado. Bautiza. Hijo, tú eres cristiano. Hijo del pastor. Bautiza. Nunca en mi vida hasta ahorita. ¿Dónde está? Escúchame esto. ¿Dónde? En dos cosas importantes. Uno, inspirar. Dos, que ellos escuchen a Dios a través de nosotros. Ahora sí tengo la certeza, la claridad, que sí, nuestros hijos escuchan y ven a través de nosotros a Dios. Por la palabra. Siempre. O sea,
punto es, muéstrales el afecto a tus hijos, abrázales continuamente a tus hijos. No solamente cuando son chiquititos y cuando ya van creciendo señorita, ya joven, y ya no le hablas cuando era pequeño. A veces digo que no se lava, ya huele feo, o esa hija, ya no le abrazas. Hola hija, ¿qué tal? Hola hijo, ¿qué tal? ¿Has hecho tu tarea? ¿Has estudiado? ¿Cómo estás? He dicho que hagas esto. Y se cree buena padre. Se cree buen padre. Qué equivocada es ese padre. Qué equivocado. Y si no lo hace, te agarra ese truco que se llama ¿cómo? Lo que a ti te agarraba antes. ¿Cómo se llama? Tu arranque. ¿Sí? ¿A cuánto les agarró ese veneno? Tu arranque. ¿Ah? O también dice te desquitas. ¿A cuánto les agarró ese género? Escuchen esto. Escuchen. Presten atención. Ese del abrazo juega un papel importante en su autoestima de vida. Miren, oiga, el abrazo. Un ejemplo, voy a meter el mío. Papi, yo llevo la comida. Ya todo bien. ¡Pum! Cortó la comida. Ella lloró por dos cosas. Uno por el dolor y otro por miedo. Porque, ¿qué has hecho la comida? Pero si no voy tranquilo, no pasó nada. Te abrazo, le abrazo, no pasó nada. Esa comida no va a tu nivel que eres tú. Tranquila. O cualquier otra cosa. ¿Qué hace la madre? Se hace su boca. Y si ese es mi pecado siempre, o el pago. O de repente la computadora. No, tranquilo. Ya. Pero constantemente, de una manera espontánea. Hermano, te vas a dormir. Ya te escuchas, acá le dices, ya va a dormir, pero tú vas a quedar en tu casa, pero manda tu ofrenda. Porque hay que pagar esta mujer. Si no vienes, que venga tu ofrenda. Dejaros ir a dormir, si viene a edificar sistema de santificación, todo marcando el daño en nosotros. Abrázale continuamente a tu hijo. Lánzale palabras afectuosas, palabras que le edifiquen. No lo califiques. ¿Te parece esto? Igualito de acá. Mira, este se parece a mi nuera. Esta es mi suegra. Este se parece a mi abuela. Este se parece a mi abuela. Mi abuela igualito es mi abuela. Tu abuela no ha servido para eso. O sea que todo eso va degradando. Oye, escúchame. Va degradando la parte más esencial de ese niño o de esa niña. Por eso que tú le vas a ver a tu hijo. No trabajas con él en su área espiritual, medio brazo, balanceada, la vida cristiana. Sea amable con ellos. Siempre exprésale palabras amorosas. Oye, ¿dónde? Escucha esto. Es tan vital que la mamá y el papá sean amables con sus hijos. Viene el trabajo la mamá o el papá como héroe, como esas mujeres sacrificadas y ahora cansadas. Hola papi, hola. No, pues espérate, hola. Mami,
Hola, ¿qué tal? ¿Has hecho algo si quieres para comer, para tomar? ¿Sí o no? Reconozco esas simples gracias, que no vas a tu desgracia. ¿Me estás escuchando? Imagínate esa clase de madre. En vez que sea, uy, todo el día le veo a mi hijo o a mi hija, a mi esposa, porque primero mis hijos, no les hago de primera para que vaya a mi mamá, me decían mis hijos. Yo venía de viaje, mis hijos, yo sé que van a venir a mí, pero Débora, no se vaya, que vaya primero a mamá, la primera mi esposa, ya le abracé, ya le besuqué, ya bonito, ahora los hijos. ¿Sabe cómo están? Y de frente a reclamar sus responsabilidades, eso va a ser después, pero de otra manera. Mira la forma de trabajar. Mira la forma como uno va a formar. Pues es donde se fortalecen los hijos o donde crecen cobardes, lanceados, fracasados en su vida cristiana, adentro de su casa. ¿En qué tiene la culpa? Papá y mamá. Pero eso es un faltón a la iglesia. ¿Me está escuchando? Y nunca te ven agarrar la duda. Te ven solamente mujer cansada, padre cansado, enferma, aburrida, malograda, con síntomas, no sé de qué, de locura, un montón de cosas. Y ahora eres una bendición para tus hijos. Eres una carga, una preocupación. ¿Me está escuchando? Pero el trabajo, ¿quién ha dicho que trabajo en mí? No, si es así, se contradice. Ahora, sea amable, expresa palabras amorosas y aprende a acariciar a tus hijos. Un papá acariciar a su hijo, acariciar a su hijo. Mira, quiero leerte aquí algo importante. Escucha lo que te voy a decir. Cada niño, hermano, préstame atención. Cada hijo es un reflejo de lo que vive en su casa. Hermano, te puedo saber qué. No vas a cometer la borrada que cometí muchas veces. Cada hijo o cada niño es un reflejo de lo que vive. Y te voy a leer acá tengo. Le he escrito para no olvidar todo lo que puedo ser inspirado y hacer en vida. Número 1. Si un niño vive en un ambiente de críticas, aprende a juzgar a otros. 2. Si un niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a ser agresivo. Mañana se casa, es agresivo con su mujer, agresivo con su marido. ¿Está escuchando? 3. Si un niño vive en un ambiente de celos, aprende a sentir envidia. Escucha lo que estoy hablando de serio. Pues tenemos un montón de mujeres, sean viejas, hombres bien chismosos. Así como dicen, ¿por qué? Desde su niña han hecho eso. ¿Qué les he dicho ahí, hermano? ¿Qué les he dicho? En el momento más crudo de nuestra realidad que hemos pasado nosotros, que han sido mis hijos golpeados, hermano, escuche esto. Y he hecho todo lo posible no hablar contra aquellos hermanos a mis hijos. Les hablaba del amor, les hablaba del perdón. Ellos eran hostiles conmigo, pero el que triunfa ahí es la verdad de Cristo. Entonces, escúchame esto. 3. Si un niño vive en un ambiente de apariencia, aprende a mentir.
4. Si un niño vive en ridículo, aprende a ser tímido. Porque hay padres que ridiculizan a sus hijos. Y peor cuando ya se siente atraído por alguien. Le ridiculizan a esa señorita que él admira, o a ese chico que él ridiculiza, pensando que están haciendo bien. O cuando desde niño le ridiculizan, hasta le humillan los padres. Escúchame, hermano. Pero, si un niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive en un ambiente de generosidad, aprende a dar. Aprende a compartir, a dar. ¿Me está escuchando? A ver, quiero ver. ¿Está acá? ¿Sí? ¿Está acá? Mire lo que dice, mire, escuche esto, lo que decía acá. ¿Dónde se valoran los hijos? ¿Dónde se dañan? Es adentro, en esas 4 paredes. No es afuera. Afuera ella le desarrolla, fluye. Escúchame esto. Si un niño vive en un ambiente de honradez, aprende a ser honrado, primero con Dios, después con sus padres, después con su iglesia. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Hermano, escucha. Justos con Dios, justos con sus padres, escúchame, y justos con la iglesia. Si un niño vive en un ambiente de respeto, aprende a respetar. Escucha, aprende a respetar. Hermano, ¿quién les ha enseñado? Ellos dónde aprenden el respeto o no respetar, de acuerdo como el padre le trata con respeto a su hijo. Nunca es igual, nunca le falta respeto. Yo les contaba a ustedes, mis hijas siempre tienen sus cuartos. No porque soy papá, voy a entrar de frente. Si me dice, soy yo hija. Si me dice, pase, pasa. Si no, pasa. Si no, pues no paso. Y ahorita salgo por mí. O sea, respeto. El respeto en todo sentido. Y si veo que no está bien, pero no le voy a faltar respeto. No, yo sé que no está bien, está mal lo que está haciendo, lo que esté, pero no le voy a faltar respeto. Voy a ver la manera cómo hacerle razonar. Yo les enseñé en el liderazgo. El liderazgo da resultado cuando tú trabajas en la mente, como lo hizo Dios en el hijo pródigo, le haces razonar, le llevas a la lógica, a la luz de la palabra, ahí la persona cambia. Y más orando, ¿cuántos pasos le debo dando a lo que Dios quiere hacer con la vida de ustedes? Bien. Entonces, si un niño vive en un ambiente donde lo aprecian, aprende a dar amor. Mírame acá, mírame acá, no me mira a la producción, mírame acá. Oye, tómale en serio que estás aprendiendo. Si un niño vive en un ambiente de aceptación, escúchame, y de amistad, aprende a encontrar amor, sobre todo en Cristo y sobre todo en Dios, en sus padres y cuando ellos se casan. Cuando ellos se casan. ¿Te das cuenta
¿Cómo esto es interesante? ¿Sí? ¿Cierto? Va a depender, escúchame, oiga, va a depender, mírenme acá, va a depender mucho desde que tú comiences a encontrarte con Dios. Va a terminar. ¿Qué tienes que evitar? ¿Qué tienes que evitar? ¿Qué tienes que evitar? Número 1, no le ataques a tus hijos. Número 2, no le acuses a tus hijos. Escucha lo que habla. No lo ataques a tus hijos. No lo ataques. Le vas a hundir peor. Le vas a hundir peor. Cuando alguien cae en pecado, en vez que lo levanten, le den la mano, lo hunden peor. Y no debe ser así. Número 2 o número 3, escucha, no te descargues contra ellos, no te desquites en tu impotencia, que no hacen como tú quieres que hagan. ¿Me estás escuchando? No lo hagas. Puedes perder su mano. Y no te pongas a decir, cuando tú vas a hablar con tu hijo o con tu hija, ¿cómo se va a poner él? ¿O cómo se va a poner él? Hermano, mira, se va a poner en una actitud de hostia. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho así. Mírame acá, no me miren a ver, mira acá. O sea, ellos son hostiles con sus propios padres. ¿Por qué? Porque le atacaron, lo acusaron, ha hecho leña de su error o de su equivocación que ha hecho. O peor, cuando no cumple su tarea. No sé cuál de mis hijos para ella, 07, 08. Y contento, venía con una buena nota para él. Contento, feliz. Yo miro ahí. Dice, no, yo soy hijo de Dios. Usted quiere mostrar que Dios actúa diferente. Papá, mira mi nota, pues qué tremendo, hermano. Mañana va a sacar 10. Y debería sacar 10. Papá, ya aumenté a 10. Mañana va a sacar 12. No, mañana va a sacar 15. Llegó hasta 10. Y ahora pues es profesional. La que aparentemente traía nada, ¿no? Y ahora qué? Nota la cara del diablo que se ríe. No se ríe. Con los hijos de Dios nunca el diablo hace bullying. Porque somos hijos de Dios. Dile que está a tu lado, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora mira acá, escucha, hijo de Dios. ¿Está acá? ¿Que no vas a atacar a ti? ¿Que no? Hermanito, mira acá. ¿Que no vas a atacar? ¿No vas a atacar a tus hijos? Allá atrás. Depende, pastor. ¿No vas a atacar a ti? ¿Ah? Allá, ¿no vas a atacar allá? Samba, canita la gente. Te van a dar tu tabla, se van a pasar la factura de ti. A ver allá, allá. ¿Y vas a atacar a ti? ¿Ya no vas a atacar a ti? ¿Cuánto te da rabia? ¿Ya no? Allá. Pues, ¿vas a atacar o no? Ya no, pastor, yo me convierto, pues diga, tienes que convertir. Pero te va a pasar factura. Eso te digo por seguro. Mire, quiero que vean este video. Miren ese video. Ponle, quiero que vean esto. Lo voy a poner como un ejemplo. A ver, repito con el tiempo no gana. Ya. Me aviso con esto. ¿Y está? Ya, quiero que escuchen el relato.
¿Por qué está Billy Graham ahí? A ver, pon el relato. El volumen, hermanito. Está distraído, ¿sí? El evangelista Jimmy Swaggart. Quiero que escuchen, ¿eh? Hagamos un poco de historia, pero saquemos lo positivo de una situación que causó mucho dolor en medio del cuerpo de Cristo. El evangelista Jimmy Swaggart tuvo momentos de gloria en su ministerio, pero también tuvo momentos de humillación. El diablo finalmente desestabilizó la vida de este hombre ungido, empezando por su casa, hasta que se vio envuelto en una situación realmente bastante compleja con una joven y todo en su vida y en su ministerio colapsó. Al ver el escándalo que esto provocó, su comunidad lo suspendió. Todos sus allegados lo calificaron de falso pastor y cientos de miembros de su iglesia lo abandonaron. Olvidado y despreciado, Jimmy Swaggart se quedó solo. Todos los medios de comunicación hablaron del escándalo y de la condena. Incluso hombres de Dios hicieron de esta triste historia el centro de sus mensajes. Finalmente llegó el día en el que tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de un potencial rival del que podría llegar a ser aquel que sustituiría a Jimmy Swaggart ante la opinión y la mirada del público. La gente pensó que Billy Graham estaría contento con lo que le ocurrió a Jimmy Swaggart, porque este hombre usado por Dios tenía la capacidad de conquistar a personas que potencialmente podrían haber sido seguidores de Jimmy Swaggart y traerlos a sus conferencias y a su propio ministerio. Los periodistas le preguntaron qué pensaba acerca de la situación. Ante la sorpresa general, Billy Graham respondió: si le pasó a Jimmy, puede pasarme a mí. Este es un hombre santo de Dios. Ha ganado miles de almas para Cristo. Ya está herido. No acabemos con él. Sanemos y levantemos a nuestro soldado. Queridos hermanos y hermanas, nunca se alegren cuando vean que el diablo está destruyendo el ministerio de alguien, de un pastor, de un hermano, de un líder o de un evangelista, quizá con cierto reconocimiento. Nunca se alegren cuando vean que el diablo desestabiliza el matrimonio de algún hermano o de algún pastor o de algún evangelista. Nunca estés sonriente cuando el diablo esté haciendo campaña para manchar el testimonio de algún hermano o hermana en tu iglesia local. Nunca te alegres cuando veas que el diablo utiliza a alguien para destruir a tu pastor, aunque hayas tenido algunas diferencias con él, porque de hecho, quien se alegra con los fracasos de algunos hombres o mujeres de Dios no son más que esclavos y siervos de los demonios para fortalecer las artimañas del infierno, cooperando con todo ataque a la obra de Dios. Y el fin de esas personas será en el lago de fuego que arde con azufre. Si hay algo que puedes hacer, En lo tremendo. ¿Por qué le pongo esto? Miren, escuchen esto. Este mismo cuadro sucede en casa. En vez que el papá o la mamá le dé la mano al hijo, le dé la mano a la hija, le hunde, le insulta, le grita, le carajea, siendo cristiano. No sé si será cristiano, un cristiano verdadero, carajea. Le manda el miércoles, el jueves, el viernes, sábado te manda al infierno y no sabe quién va atrás de él. Entonces, ¿qué sucede? Y ese niño no crece en Dios, no crece en Dios. Cualquier día va a caer, va a renunciar a su fe, va a renunciar a sus convicciones cristianas. Entonces, lo que debe evitar esos arranques, o nunca debes pelear con tus hijos, agárrate boca a boca.
Nunca hagas eso. Pero él me levanta la voz, ella me levanta la voz. Está bien. A mí me han levantado la voz mis hijos. Pero papá. Ni me agacho, le miro y le sonrío. Pero después de corregir de otra manera, haciéndole ver quién soy yo para él o para ella. ¿Cuánto vale ella? ¿Cuánto vale él? Escúchame, hijo de Dios, escúchame. Hay millones de hogares cristianos que están en bancarrota. Están en un escombro espiritual de pastores, iglesias, congregaciones, hijos de líderes religiosos. Están en bancarrota. Todo empieza en la casa. Todo empieza en esos 4 paredes. Por lo tanto, para terminar, quiero decirte esto. Preocúpate en sanarte tú primero. Bota tu mentalidad, conceptos arcaicas, anticuadas. Escúchame, estructuras, paradigmas que te han jugado mal hasta aquí. No te están haciendo bien, no te están ayudando ni ayudando a tus hijos. Los estás matando en su vida espiritual. Estás descuidando esa área. El mensaje, ¿cuál es? Ama a Dios, ama a tus hijos como Dios lo ama. Y el amor no hace mal a nadie. Póngase en pie.